trabajadores segovianos de porcino. El sector nuestro tiene verdaderos problemas de personal, como el sector agrícola en el campo. El sector ya no solo, Segovia tiene falta de personal, pero sobre todo el mundo rural, tenemos muchísimas dificultades desde hace años. Tenemos gente que deja de trabajar y no va a nuestros puestos de trabajo, porque no les gusta. Entonces, la industria en Segovia, como el sector porcino, digo, el sector agroganadero, que hablo del campo, agroganadería, da igual porcino, que da igual choto, que eso, ¿no? Entonces, si no tenemos trabajadores, el problema nuestro empieza a ser que ese capital humano, pues nos vemos sin él. Hemos traído gente de fuera, he estado 1 año o 2 trabajando, yo he hecho muchos papeles en inmigración, he hecho muchos papeles que me ha costado un dineral, traerme vuelos, no sé qué, no sé cuándo, y ya deja de trabajar y dejan de trabajar. Y nos vemos, no sé, a lo mejor incluso planteándonos a cerrar parte de nuestras instalaciones. Yo no sé en qué medida, o a lo mejor es que estamos mal vistos los empresarios, porque a lo mejor es algo que hay que estudiar. Yo creo que antiguamente lo que usted decía de esa conexión entre trabajadores y empresas es lo que hay que fomentar. Si no tenemos, pero si empezamos a estar mal vistos los trabajadores, o sea, los empresarios, es muy difícil que tengamos trabajadores. Es que ahí no tenemos trabajadores. Pasa igual ahora en hostelería, empieza a pasar con los camioneros, y esa es la situación que tenemos. Pero, quiero decir, si es que es un hecho que no hay trabajadores, pero es que cada vez hay menos trabajadores por la demografía nacional que tenemos. Es decir, España cada año pierde 200.000 personas de población, agregadamente, y Segovia proporcionalmente más porque son más envejecidas. Es decir, cada año, es decir, antes de empezar, si no llegan inmigrantes en España, hay 100.000 personas más entre las que fallecen y las que nacen. Y adicionalmente hay unas 100.000 españoles, unos 100.000, que no son muchos para los tal, pero que por distintas razones dejan España y se van fuera a otras oportunidades. Arrancamos con 200.000 menos. Y eso va a ir a peor los próximos años. Luego, es decir, y eso nos pasa aquí, nos pasa en muchos sitios. Yo creo que lo que tenemos que hacer, y por eso tenemos que profundizar en las problemáticas, yo creo que sí, lo que me gustaría es tener una reunión para entender por qué los tendrán que ser inmigrantes, no sé cómo decirlo, es decir, tendrán que ser inmigrantes. Entonces lo que tenemos que saber es por qué los inmigrantes que traemos no son los adecuados. Yo creo que está en los procesos de selección en origen. Es decir, yo creo que a veces están los procesos de selección en origen. No elegimos personas y no seleccionamos personas que tengan, digamos, que hayan trabajado en el sector, que tengan una cierta vocación, que sepan a lo que vienen, que estén dispuestos a hacer. Sinceramente creo que ese es el problema. Pero igual me equivoco, pero dado que es un reto colectivo, yo creo que lo que tenemos que hacer es efectivamente sentarnos y reflexionar y ver qué más podemos hacer. Porque si hay trabajo, traigamos gente con los perfiles adecuados, porque puedo asegurar, yo no sé, es decir, yo tengo que hablar mucho con inmigrantes por mi trabajo a veces, y está estudiadísimo en el mundo que las personas, por ejemplo, que son refugiados, que son gente con una cierta proclividad a ser más emprendedores. Que la migración, hay países como Estados Unidos que es de inmigrantes, es decir, lo que han sabido generar esa conexión. Entonces, nosotros vamos a tener que ser un país cada vez más de inmigrantes, y vamos a tener cada vez más inmigrantes, más aún si tenemos en cuenta que donde hay envejecimiento mayor, por cierto, es en el sector público. La Seguridad Social, por ejemplo, tiene 59 años de media. Por lo tanto, los españoles, y ahí no van a haber pocos inmigrantes, van a ser cada vez más funcionarios, sinceramente, en los años que vienen, por ese envejecimiento adicional mayor en el ámbito del sector público. Por lo tanto, vamos a necesitar, entonces yo creo que tenemos que, yo creo que a nivel empresarial, por ejemplo, pues tiene que ser a nivel de la COE, eso lo digo, es decir, este tiene que ser un tema que nos tenéis que plantear con una urgencia enorme en las mesas, y no es así. Es decir, no hay una perceptibilidad suficiente de lo importante de este fenómeno a todos los niveles. Entonces yo creo que yo invito, y yo soy el primero que invito, y yo he hecho cambios, nosotros hemos hecho cambios en el Ministerio del Reglamento de la Ley de Extranjería en 6 áreas, justamente hace en julio, que no se habían hecho en 20 años. Yo estoy absolutamente sensibilizado con esto. Es que, por ejemplo, cosas que pasaban en España, saber que hemos tenido, ya que tenéis aquí muchos estudiantes, es que los estudiantes que están aquí no podían trabajar.
es que no podían trabajar. Es que había estudiantes de los campos que hay aquí extranjeros. O sea, yo tengo una hija que ha estudiado en Estados Unidos y que se ha pagado una parte de sus estudios trabajando en Estados Unidos. Pero es que aquí no les dejábamos trabajar con esa idea de que, entonces, a partir de julio ya pueden trabajar los estudiantes que están aquí extranjeros. O pueden después quedarse y seguir trabajando en España, cosa que se lo impedíamos hasta julio. Que teníamos normativa de esto. Es que a los jóvenes tutelados y no acompañados, hasta hace un año les prohibíamos después incorporarlos al mercado de trabajo. Es que la normativa que teníamos era extraordinariamente hostil a la incorporación al mercado de trabajo de muchísimas personas que están aquí, porque estaba hecha desde una mentalidad completamente securitaria y no del mercado de trabajo. Y sigue todavía permeando mucho en muchos ámbitos. Entonces tenemos que cambiar esa forma de ver las cosas y tenemos que explorar casos como el tuyo concretamente y yo estoy dispuesto a hacer un caso el vuestro, nos sentamos con vosotros, entendemos a quién han venido, qué tipo, yo es que creo mucho en la experimentación, creo que si no funciona tenemos que entender bien por qué. Y yo no sé si tenemos todavía todas las claves, pero seguro que en el sector de los conductores también tenemos, es que tú tenías la mano levantada. Sí. Bueno, por alusiones. Gracias, querido presidente y querida alcaldesa. Soy el representante de los transportistas segovianos. No tenía prevista esta reflexión, ¿no? Pero cuando el sector primario llega y dice donde no hacen falta grandes cualificaciones para poder trabajar a él, sino voluntad y actitud, en el transporte necesitamos conductores, es cierto, pero es que la formación que implica es burocráticamente muy enrevesada, sobre todo para muchos extranjeros, que son buenos profesionales en sus países, pero aquí no pueden homologarlo, sino empezar desde cero. Esos son un poco de las trabas del hay que engrasar, otros países lo han engrasado. En el nuestro no. En el nuestro, en esta mañana, a las 9 de la mañana, se ha reunido el director general de ASETRA, que es la Asociación de los Transportistas, con el jefe de tráfico de Segovia, para pedirle que engrase esa situación. Hay 200 alumnos esperando a examinarse y hay un atranque, porque no hay examinadores o porque hay que habilitar horas extras para los que hay. Es decir, tenemos que reinventarnos también en las relaciones de la administración. La burocracia nos mata, ministro, nos mata. Es un embudo. Hay que dar solución a esos problemas. Hay conductores deseando. Esos 200 son no de viajeros, no para conducir un coche, son la mayoría de transporte pesado, camiones y autobuses, que están siendo desbandados por las empresas segovianas y las de España también. Entonces, son problemas en el que, más que teorizar, es decir, que no se lo digo de memoria, esta mañana a las 9, con todo el corazón encima de la mesa en representación de los transportistas segovianos, para que hagan el favor. La recepción por parte del jefe de tráfico habrá sido seguramente muy amable y estamos deseando de que se realicen gestiones para poder solucionar eso, pero es innecesario. Tenemos que inventarnos una situación nueva ante situaciones y problemas complejos que nos vienen apretando a las empresas segovianas. Y ya que me he lanzado, tenía pensado otra cuestión. Siempre aprovecho cualquier foro para defender la postura del empresario como agente social. Por encima de todo. Nadie más progresista que un empresario. Y nada más progresista que conservar lo bueno. Conservar el Estado tal como está es progresista. Conservar la sanidad pública, que también es una cuestión colateral a la seguridad social, también es necesario. Conservar el fondo público de pensiones y el poder adquisitivo de los trabajadores también es progresista. Sin perjuicio de que hay una cuestión, lo pagamos nosotros, las empresas, fundamentalmente. Y los empresarios, sin embargo, casi no lo disfrutamos porque un empresario no se jubila nunca. Así somos. Entonces, lo único que digo, engrasen las vías de la administración para dar salida a las demandas de la empresa, y también tengan el concepto en el gobierno de que los empresarios segovianos de España somos elementos progresistas en el mejor sentido de la palabra, somos agentes sociales. Y hoy tengo que negociar con los sindicatos
el convenio colectivo e intentar paralizar una huelga. Haré todo lo posible por entendernos. Es mi obligación. Siempre me siento al lado de los malos, entre comillas, pero sé de corazón que estoy con los buenos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, vamos a dejar otras preguntas y luego si quieres. Venga. Javier González, de la Asociación de Empresarios de Actividad Física y Deportiva. Quería hacerle dos preguntas, aprovechando una, este año que no entendemos cómo en la actividad física seguimos pagando el 21% de IVA, como si estuviéramos tomando copas, tal, cuando además tenemos una incidencia en ahorro de costes sanitarios y demás, que está aprobada y dicha por eso. No lo entendemos cuando era el momento, aprobándose una nueva ley, que hacía 30 años que no se cambiaba, y además nombrando como actividad esencial. No entendemos cómo no se ha hecho esa rebaja como si se ha hecho con otras actividades. Y luego la segunda parte, la reforma laboral en un sector como el nuestro, en Castilla y León, que nosotros trabajamos en el medio rural sobre todo, con contratos temporales. El hecho de pasar a fijo discontinuo nos ha creado un montón de problemas con las administraciones, un montonazo de contratos. Estamos en los juzgados todos los días con los trabajadores por el tema de su temporalidad para no contabilizar, y se ha hecho fijos discontinuos. Nos ha creado un problemón. Tenemos a la Inspección de Trabajo, cada vez que comunicamos que ese contrato de fijo discontinuo no va a seguir porque es un contrato temporal, en una piscina, en algo tal. Tenemos a la Inspección de Trabajo allí preguntándonos que cómo, que por qué, que le busque trabajo, que busco el trabajo que puedo. Pero los contratos son temporales sí o sí, pero de verdad que tenemos casi una persecución en ese aspecto. Y esas dos cuestiones quería, primero, saber por qué, o si va a ser posible que se IVA, que además repercute directamente a las arcas de la Seguridad Social en ahorro de costes sanitarios. Bueno, el otro día estuvo aquí el presidente del Consejo Superior de Deportes y tal, lo dijo claramente, es un ahorro. Pues ¿por qué no se nos tiene en cuenta? Más cuando estamos considerados actividad esencial y estamos considerados una actividad que ahorra costes, que son costes que no podemos pagar, como estamos viendo, porque tenemos que aumentar las cotizaciones sociales. Y la segunda parte de la reforma laboral, parece que la aplicación concreta en estas regiones nos ha creado un montón de problemas. Yo hoy vengo de un ayuntamiento, 2 juicios por 2 contratos de 4 horas a la semana, y es la constante. Aquí en Segovia tenemos 208 ayuntamientos que son entes muy pequeñitos que necesitan trabajos temporales, y es que esa no se contempla. Y además, cada vez que sustituimos y damos la comunicación de la baja, la Inspección de Trabajo. Yo ya he recibido 6 este año, es automático, porque hay así hay dicho, si hacéis esto, mandamos una comunicación, os vamos a ir a visitar, os vamos a preguntar por qué, dicho, y no es nada agradable, porque perdernos en burocracia cuando tenemos que estar trabajando, pues es muy complicado. Muchas gracias.